Señores, si analizamos la República Dominicana, nosotros podemos encontrar que sobrada, pocas excepciones, vamos a decir, en donde un caso político tiene un desenlace final. De hecho, yo creo, sin temor a equivocarme, que la justicia en los últimos tiempos se ha constituido en una lavadora de pecados, en el entendido de que la mayoría de los acusados terminan ya su dinero, que supuestamente viene de la corrupción, terminan purificándolo y, digamos, lavándolo porque salen descargados. Y una vez hay una acusación y pasa por el debido proceso, por un juicio, y usted sale descargado, todos esos miles de millones que usted tiene, por la cual lo acusaban de corrupto, automáticamente ya quedan limpios para el mercado. Pero en República Dominicana hay dos casos que me llaman poderosamente la atención y tienen que ver con el partido del PRD. Está el caso de Guzmán, que es considerado como uno de los presidentes más serios de la República Dominicana, pero como terminó, todavía hay confusión y hay teoría conspirativa con respecto a esto, más que con la de Kennedy. Y ahí está el otro caso extraño, que es el de Salvador Jorge Blanco. Ahí se tejen muchas variables intestinas del propio partido, pero también de los opositores. Joaquín Balaguer, sobre todo, quien llevaba la voz cantante, era Vincho Castillo. Vamos a dilucidar. ¿Fue Jorge Blanco un preso político o fue un político preso? ¿Fue una víctima de las apetencias de poder interna y externa? Para eso tenemos aquí los pensadores de doble moral, y yo quiero que hoy empecemos con el gurú. Eddie de los Santos está con nosotros, obviamente, y está con nosotros Víctor Álvarez, y está con nosotros también Pedro, que ya es frecuente aquí con nosotros, ya por segunda ocasión, sí, como invitado. Este caso es espinoso, Pedro, es que hay que jugarse. Gurú, si usted tiene miedo, cómprese un gato prieto. Además del pitbull que tiene. Además del pitbull, no, un chihuahuita. Documenten un poco sobre no este el de la Rosa. Sí. Tenemos la figura de Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco es santiaguero, nació en 1926. Salvador Jorge Blanco se gradúa en 1951 de Derecho, hizo también maestría en la Universidad de Madrid, actual Complutense. Su tesis doctoral fue sobre Derecho Internacional, fue un abogado destacado, dio clase en la Pontificia, no se llamaba así todavía en Santiago, desde 1970 a 1976. Fue un militante de la Unión Cívica Nacional, rompe con la Unión Cívica Nacional cuando la Unión Cívica Nacional conspiró y fue de lo que ayudó a dar el golpe de Estado en contra del profesor Juan Bosch. Quiere decir que a partir de ahí, Salvador rompió con la Unión Cívica y más tarde ingresaría a las filas del PRD. Pero no obstante a eso, Salvador Jorge Blanco, en plena Revolución de Abril, fue procurador general del gobierno de Camaño, del gobierno en armas. O sea, que se enfiló desde el punto de vista de la democracia y por la democracia. Ya en el PRD, Salvador Jorge Blanco perteneció al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, o sea que fue una figura preponderante, y en el periodo de 1977 Salvador va a competir por ser candidato del partido a la presidencia contra Silvestre Antonio Guzmán Fernández, quien ganó la convención, quien ganó esas primarias y se convirtió más tarde, en 1978, en presidente constitucional de la República. Salvador, en ese transcurso de 1977 al 78, se va a candidatear como senador por el distrito y va a ganar la senaduría, iniciándose así su vida ya institucional a nivel de lo que era el Estado y comenzando una lucha interna en el PRD en contra del presidente Guzmán. Sus adversarios dicen que él fue un crítico acérrimo de lo que fue el gobierno de Silvestre Antonio Guzmán, que llegó a decir que él no tenía las competencias profesionales para ser presidente de la República.
Y a raíz del huracán David y la tormenta Federico, que el país se puso de rodillas, Guzmán le pidió al Congreso medidas excepcionales que le apoyaran para enfrentar el desastre. Y Salvador Jorge Blanco, siendo presidente, el senador del distrito, el Senado se negó a coger las medidas excepcionales que le pedía el presidente. La Cámara de Diputados actuó también en ese mismo sentido. Me parece que actuó Idecán, el presidente de la Cámara de Diputados, y tampoco ayudaron al presidente Guzmán en ese momento trágico por el cual vivía y padecía la República Dominicana. A todo esto, el presidente Guzmán fue haciendo su gobierno. Ya usted decía ahorita que se considera uno de los mejores gobiernos, pues se estableció el Estado de Derecho, democratizó las Fuerzas Armadas y un conjunto de medidas que fue tomando el presidente Guzmán, pero que lo iban a ir enfrentando con la tendencia de Salvador Jorge Blanco. Pero, perdón, se manejó bien la crisis post-huracán. Sí, se manejó bien porque logró el presidente establecer la energía eléctrica en menos de 2 meses y la agricultura. La agricultura que de ahí salió floreció el presidente. Claro, claro. Sí. Entonces, en ese transcurso vamos a llegar a las elecciones, para no alargar esto, de 1982, en donde la avanzada electoral, que era el brazo externo de Salvador Jorge Blanco, jugó un papel estelar, ganando así la presidencia de la República Salvador Jorge Blanco, y a partir de ahí comenzaría otro episodio en la historia dominicana. Jorge Blanco planteó sanar la economía. Jorge Blanco planteó ordenar el sistema económico y para eso estaba privilegiando el sector privado, enderezándolo para que se fortaleciera y tratar de ir capeando la crisis que estaba heredando del presidente anterior. En su discurso habló hasta de someter a los funcionarios de Guzmán por corrupción que él había advertido y que lo iba a juzgar tan pronto se juramentara. El presidente Guzmán, dicen sus allegados, que entró en una depresión y que se dio un tiro el 4 de julio de 1982. Deténgase trágico. Deténgase un momentico, porque esto quiere decir entonces que Salvador Jorge Blanco y su política de persecución a sus propios compañeros pudo ser el detonante entonces de esa trágica decisión de Guzmán. Eso es lo que se ha asumido. Pero déjeme decir algo, ahora que usted plantea eso, Noel. Decía Peña Gómez que el PRD es igual que una víbora que devora a sus propios hijos y que solo el PRD destruiría al propio PRD. Esa lucha fratricida de tendencias hizo posible que Salvador entonces no pudiera brillar tampoco, porque Salvador solicitó al Congreso un préstamo de $150 millones para la presa Madrigal. ¿Y qué hicieron? Que se lo bloquearon. Entonces, la crisis continuó. Salvador se va a ver obligado a solicitar ayuda del Fondo Monetario Internacional. Y esa ayuda venía cobijada también con unos compromisos que él tenía que asumir, como era la devaluación de la moneda, restricción del gasto público, reordenamiento de la inversión, devaluación del peso dominicano. Las condiciones del Fondo Monetario. Y logró pactar 2 convenios, el de facilidad ampliada y el convenio stand-by, para recibir fondos frescos del Club de París, y lo otro que se le iban a ir erogando en partidas. Pero el costo era muy caro. Eso encareció prácticamente la vida en República Dominicana. Eso subió los niveles del peso a 2.75, que era mucho para la productividad nuestra aquí, y trajo entonces la gran crisis de 1984. Pero no obstante a esto, él tiene que enfrentar que hay 2 senadores que dirigen el buffet del Senado del PRD. Jacobo Marluta, senador, y Domingo Tavares Araché, que era el de Higüey, el senador de Higüey. Señores, 2 senadores dirigiendo el buffet de forma diferente, tendencias diferentes. Era un caos que estaban creando. Pero no obstante a eso, señores, el 6
de junio, en la Junta Central Electoral, antes de juramentarse Salvador, detonó una granada que mató 5 personas y 25 heridos. Se crearon comisión de investigación a ver qué había pasado el presidente Guzmán, cómo fue. Hasta ahora no hay culpables, ni hasta ahora se sabe qué fue. Ahora sí se ha dicho que dentro de la escolta de Sánchez Baré, a uno se le zafó una granada y que esa granada detonó, pero que no fue intencional, ni querían causar un caos, y eso se quedó así y no se investigó. Todo este problema que hereda Salvador lo va a hacer, señores, enfrentarse a su propio partido, a la tendencia de su partido, echarse el pueblo encima y estallar lo que se conoció como la poblada de 1984, donde decenas de dominicanos perdieron la vida en el asalto de comercio, etcétera, etcétera, pero que dicen que fue la oposición que la articuló. Impulsó y la articuló, incluyendo el Partido Reformista, porque la Churchill se quemó gomas cuando en este perímetro nunca eso había pasado. Pero yo era ingenuo porque yo pensaba que la única expresión, la única manifestación genuina y espontánea había sido la Gran Poblada, porque todas las otras son manipuladas, la gran mayoría siempre hay uno dando cuerda por detrás, articulándola. Yo pensé que esta había sido... compañero, claro que no, que ahí estuvo la mano del Partido Reformista y de otros partidos más. ¿Por qué? Porque, señores, hasta en los sectores de los pudientes, de la clase alta, se quemaron gomas. Y no solamente eso, sino que la propia, el aparato represivo del Estado, que todavía estaba infiltrado por elementos del reformismo, permitió que la población prácticamente tomar el control de la protesta, y hubo entonces que acceder a métodos letales para poder retirar esa represión que se produjo fue articulada también por los reformistas. Se permitió que el fenómeno social creciera hasta un nivel donde ya la policía no podía, con los mecanismos que tenía en ese momento, contenerlo, y se permitió entonces la incursión de las Fuerzas Armadas. Y después de la matanza. Déjame entender esto. Los reformistas articulan para que se produzca la Gran Poblada, la expresión de manifestación, fruto de lo que parió el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional y las condiciones que ellos puso, que fue más la sal que el chivo. Entonces, ellos articulan para que esa manifestación se dé, pero también articulan para que también haya una represión. Para dejar que crezca, y ya luego no podía ser contenida por los elementos normales, que en ese tiempo todavía funcionaba los cascos negros, que era lo más que podía tener la policía cerca ahí de la universidad para enfrentar los disturbios sociales. Pero la poblada fue tan grande que hubo que pedir que intervinieran elementos de las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente se nos enseñaba a nosotros que tú podías lidiar con la policía y hasta empujarse y todo eso, pero que no se juega con la Fuerza Armada. Cuando la Fuerza Armada salía en ese tiempo, me acuerdo yo de la famosa patrulla mixta, que era temible, salía con otro criterio, de contener bajo cualquier elemento y con el permiso de usar la fuerza letal como se hizo, porque el presidente inclusive cuando le habló a la nación, le dijo que su primera palabra eran para apoyar el desempeño de las Fuerzas Armadas. O sea que él avaló la forma en que fue reprimida la sociedad, y la cantidad de personas que murieron ahí indistintamente en distintos escenarios, creo que nunca tampoco se especificó ni tampoco se estableció culpable, más allá de que el gobierno asumió en la figura del presidente la culpabilidad de lo que ocurrió esos días. Entonces, todo eso sirve de colofón, sirve de plataforma para entender la razón por la cual a Jorge Blanco lo encarcelan y finalmente tiene sentencia, ¿cierto? Lo nunca visto. Hay otros detalles ahí para esa idea del encarcelamiento, porque a él también se le atribuyó, por lo menos en su gobierno, que hubo un detalle amén de lo expresado por el maestro Camaño, un detalle. Ten mucho cuidado. No, porque él dijo, a Salvador le van a pegar 25 millones de sobrepuestos, de sobreprecio que las Fuerzas Armadas compraron. Sí, entonces, por lo que a él le están pegando, un director de escuela hoy, óigame, juega con 25 millones. Sí, él dijo varias informaciones que sirven de punto de partida para seguir abundando. Hubo un detalle con el dólar que estaba
bueno, cuando Balaguer, que fue hasta el 78, y luego Guzmán del 78 al 82, el dólar con respecto al peso en República Dominicana se mantuvo entre estar a la par y estar como 1.25 pesos por un dólar. Fue a O sea, 2.75 que se subió. ¿cómo es? A 2.75. Sí, pero yo digo hasta Guzmán. Ah, ok. Entonces, luego del 82 al 86, se duplicó y un poco más. De estar a 1 por 1 o 1.25 por 1, llegó a estar a 2.75, casi 3. Entonces, había un banquero de cambio de dólares que era muy poderoso, llamado Héctor Méndez, Sí. que se asume que tenía cierto poder porque la economía era más pequeña que ahora. Entonces, aunque era un cazacambista, tenía mucha influencia. Acaparaba. Y podría acaparar dólares e influir para que la tasa de dólar fluctuara a la alza, por ejemplo. Y de hecho, lamentablemente, hubo un crimen porque ese banquero murió, fue asesinado, y todavía no se sabe bien quién hizo eso, y se le atribuyó también al gobierno de Jorge Blanco eso. Y también la muerte de los hermanos de la Cruz Gálvez, que estuvieron involucrados, fueron fallecidos, lamentablemente. Pero también a modo de lo que dice del juicio que se le hizo a Jorge Blanco, que fue cuando inició el gobierno de Joaquín Balaguer, que fue del 86 en adelante, 1986, también se asume que Cuervo Gómez, el que era ministro de las Fuerzas Armadas, junto con el Poder Ejecutivo, otras instancias, y también se vinculó a Leonel Almonte, el dueño del Banco Universal, que había un vínculo entre sector privado, Fuerzas Armadas, gobierno, un entramado de corrupción, que como ya bien dice Camaño, en la práctica no era algo tan exagerado, pero como se le quiso hacer daño a la figura política de Jorge Blanco y a la vez enterrar con esa figura política a la oposición, que será el Partido Revolucionario Dominicano, Balaguer astutamente, a través de un personaje llamado Marino Vinicio Castillo Vincho, que fue la persona que incoó la demanda en contra de Jorge Blanco. Pero un detalle interesante, Jorge Blanco de alguna manera alimentó al monstruo que le hizo daño, que fue Balaguer en este contexto, porque él no comulgaba con la opción de Jacobo Magluta, que había sido el vicepresidente de Antonio Guzmán Fernández. Y así como Salvador Jorge Blanco, desde el Senado, le complicó ciertas ejecutorias al gobierno de Antonio Guzmán, Magluta, que fue senador, hizo algo parecido con Jorge Blanco. No, es una cultura dentro del partido del PRD. Entonces, Guzmán no quería que Magluta fuera presidente, sentía que no representaba sus intereses, y ahí pasó esa gran división que hubo en el PRD en 1986, donde era un candidato posible el señor José Francisco Peña Gómez y otro candidato posible, Magluta. Y hubo una famosa convención donde se supone que no hubo ningún ganador porque se entorpeció esa corrupción. Pero salió Magluta. Pero se asume que Magluta ganó, pero ahí se dividió el PRD y Magluta se fue con otro partido. La estructura, me parece que lo asumió de Van der Horst. Entonces luego Magluta creó el PRI, pero eso fue posterior. Entonces esa estructura, cuando se fueron a elecciones, realmente el PRD ganó. Según dicen historiadores, la mayoría votó a favor de Magluta, pero como iban aliados, la estructura con facciones del PRD, ¿correcto? Entonces, hubo personas que votó doble, PRD y la estructura, entonces ese voto lo declaraban nulo. Ahora, modernamente, no se declara nulo porque se ve la intención del votante. Si están dentro de la y se ve que, exacto, y que es la intención del votante. Pero ahí se perdieron casi 100,000 votos, algunos dicen que 80,000, 60,000, 90,000, y eso permitió que Balaguer ganara. En conclusión, Balaguer, estando en el poder, astutamente, sabiendo ya la división que tenía el PRD y sabiendo que aún con esa división era un fuerte opositor, se ensañó entonces contra la figura del presidente, que era Salvador Jorge Blanco. Y ahí empezó ese famoso juicio, que él como abogado no pudiera hablar de ese juicio. Que esa enfermedad luego se le pasó. No, que tuvo problemas del corazón. Esa enfermedad luego del PRD se le pasó al PLD también. Pasó con Danilo. Así mismo. Fíjate que cuando tú mencionas los partidos, la estructura, Jacobo Magluta formó la estructura, pero Peña Gómez
BIS. formó El BIS. el BIS. El BIS. Un negocito para la Sí. familia. Sí. El BIS, que ese BIS dio más dolor de cabeza de lo que tú te imaginas. ¿Qué acontece en este escenario? Por ejemplo, tú tienes a Salvador Jorge Blanco cuando era presidente, que también le hizo mucho daño al doctor Joaquín Balaguer, que le prohibía, por ejemplo, cuando estaban haciendo la campaña, le prohibió, no, nada de helicóptero aquí, nada de esto. O sea, le fue haciendo la vida imposible. Pero escúchame, Y señor Balaguer, expositor, ya que usted menciona a Balaguer, tengo que decir algo puntual. No es mi interés interrumpir, pero breve. Un amigo académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hablándole yo sobre Jorge Blanco y Balaguer y por qué Balaguer se ensañó, Jorge Blanco impidió la posibilidad de que la madre de Balaguer saliera del país para una cuestión de salud. Se Y la Balaguer no le perdonó eso, la le señora guardó esa- Carmen Celia. le guardó esa y le factura. guardó ese rencor y de algo. Dicen eso que influyó para ensañarse contra Jorge Blanco. Sí, eso es Sumado cierto. todo. Eso es cierto, sumado todo. Recuérdate que Salvador Jorge Blanco era lo máximo con esa avanzada electoral. Es una avanzada que estaba por encima del partido. Mano limpia. Óyeme. El gobierno de concentración pero, nacional. pero hay que decir que Balaguer tuvo tiempo vivo para arrepentirse y para admitir que se había cometido un exceso en la persecución judicial de Jorge Blanco. O sea, Balaguer no murió refrendando esa acción. Esa acción. No, sino que admitió públicamente que había ocurrido una equivocación por parte Pero entonces no- de él apoyando esa Fue un acción. político, fue un preso personal, no político. Digo, se mezclaron varias cosas realmente. Señores, la popularidad que tenía Salvador Jorge Blanco Era mucha, ¿eh? y cómo murió. Cuando murió, yo fui a la funeraria Oh. accidentalmente y estaba él solito con una monja. No diga eso. Así. Bueno, el asunto es que Jorge Blanco real y efectivamente ejerció un liderazgo débil. Para la pelota que le había dejado un presidente muerto, no es lo mismo que el presidente hubiese sido relevado vivo porque tenía influencia como ocurre ahora. Mira la tremenda influencia que tiene Hipólito Mejía en el espectro público, ¿no? Ese es un caudillo, ya se cae en la categoría de pero con caudillo. todo lo que ocurrió, Salvador Blanco se le acusa de que fue un individuo que aceptó sumisamente la imposición del FMI, que aceptó sumisamente que los cuerpos castrenses se impusieran también y que ejerció un liderazgo débil que terminó no solamente con su historia de esa forma, sino que se extendió inclusive después hasta su propia familia. Gurú, Señores, Salvador estuvo compelido a tomar las medidas que tomó para el saneamiento de la economía. Lo primero es que tenía que dejar de subventar el consumo para que no siguiera disparándose todo. Lo segundo era la restricción del gasto público. Lo tercero, evitar la emisión de papel moneda inorgánica, que surgió toda una teoría sobre eso aquí, y que Marluta inclusive decía que no era malo, que si tú invertías la papeleta inorgánica en áreas reproductivas de la economía, el dinero se recuperaba y se iban sacando las papeletas sobrantes o inorgánicas. Quiere decir que los 460 millones que recibió Salvador del acuerdo de facilidad ampliada era para poder comenzar el saneamiento de la economía. El propio Peña Gómez, señores, dejó solo a Marluta y dejó solo a Guzmán y se pasaron todos a apoyar a Salvador Jorge Blanco. Los Vinchos también hicieron causa común con Salvador Jorge Blanco en contra de Marluta, y son los Vinchos luego quienes presentan la querella de sometimiento a Marluta, a Jorge Salvador Jorge Blanco. Pero el presidente Balaguer tan pronto asumió, duró casi 6 meses hablando de la corrupción y hablando de todo, condicionando por Radio Televisión Dominicana el pueblo antes de. Sometido a Salvador Jorge Blanco a juicio, el juicio duró 3.000 horas con un juez severo y su nombre era Severino. Oso, zafa. Es donde el Severino, presidente llegaba. fue llevado a la cárcel del Ensanche La Fe. El presidente le dio una arritmia cardíaca, lo llevaron, el presidente se demostró que estaba enfermo, lo llevaron a Estados Unidos y en contumacia fue que lo condenaron. O sea, no era justo, ese juez no era uno de los jueces. Yo no sé a lo que le llamamos Eso es justo nosotros. draconiano. Las leyes que no respetan
con los narcotraficantes era implacable. Sí, Señores, pero tenía, señores, una estamos justicia hablando- aparte él. Estamos hablando que fue condenado en contumacia estando en los Estados Exacto. Unidos en tratamiento médico. Sus amigos y aliados políticos Ilegal. internacionales le negaron el asilo político. Lucinchi de Venezuela. O sea, Salvador terminó solo hasta por su propio partido. ¿Por qué? Porque la confrontación entre tendencias se trataron peor que un partido comunista y la oligarquía. ¿Cómo? ¿Un qué? Oh, se trataron peor que un partido comunista enfrentando a la oligarquía. La Pero lucha ven interna. acá. Entonces, Salvador cae solo, enfermo, desahuciado de sus aliados internacionales. Es el primer presidente que lo condenan a 20 años y le suspendieron la prisión en la cárcel por prisión preventiva hasta que Hipólito Mejía se desestima cuando llega al poder y le quitan esa condena que pesaba sobre él. Entonces, Salvador Jorge Blanco fue un preso, un político preso. Preso. Perdón, un preso político. No un político preso. No un político preso. Y fue Porque el prestigio de víctima- Salvador era, míreme, el favorito para volver a ser presidente. Y Como fue Balaguer lo víctima de sabía, él mismo. Balaguer le manchó con esa acusación y esa condena el camino a Salvador Jorge Blanco. A partir de ahí el PRD vuelve a retornar al poder en el 2000 al 2004. No pudo Hipólito repetir y ahora con Abinader es que se ha La logrado. primera vez que tiene Sí, una se ha reserva- logrado. Y el ese- PRD, el de Abinader. Todos salieron PRM. del mismo origen. La Todo pregunta mismo. no, la pregunta es, Señor- ¿qué tanto del pollito, qué tanto el pollito tiene del huevo? Dígamelo. Mire- Son diferentes. ¿Qué tanto tiene un pollito del huevo donde salió? Vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema. Aunque hicimos un buen resumen. Pero antes de todo decir que lamentablemente un día 26 de diciembre del 2010, a los 84 años, murió Jorge Blanco debido lamentablemente a una caída en el baño. Se dio en la cabeza y le complicó eso la existencia. Pero- y ese juicio lo llamaron el juicio del siglo. Pero le borraron, lamentablemente, le dañaron su legado. Carrera. Y para mí, su propio talento, sus propias ventajas, sus propias condiciones, le jugaron una trastada, de acuerdo al análisis que hemos hecho aquí. Porque eso creó que tanto internamente como externamente se sumaran variables para conspirar en contra de su regreso. Y eso pasa mucho aquí en República No, lo Dominicana. grande es que sus funcionarios salieron vestidos de mujer por la frontera. Exacto, eso te iba a decir. Otros lograron poner supermercados en España, cadena. Entonces han Oh, dicho, Inepre. pero fue que él fue víctima de su propia gente. lotería. Ah, espérense. Llévanos de aquí que ya el gurú está dando unos datos ahí que me hace echar para atrás.